¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa de Mirada Crítica. Hoy estamos el lunes 17 de enero del año 2022 y hoy tenemos preparados dos temas. Uno, pues, cuesta trabajo hablar de él, pero me parece ser interesante, me parece ser importante porque de alguna forma, pues, habrá que ir reconstruyendo la historia que tenemos porque fueron, pues, por lo menos este personaje del que vamos a hablar en la primera parte, me estoy refiriendo a Luis Echeverría Álvarez. Pues sí que fue muy importante en la historia de México, no necesariamente para bien, sino bueno, ya lo veremos a lo largo de este programa, cosas que de verdad pues calan muchísimo en la historia de México y que desafortunadamente pues siguen golpeando sus recuerdos hasta ahora y lo van a seguir haciendo. Ojalá que no perdamos la memoria de estos acontecimientos porque pues yo creo que si yo tendría o tuviera que hacer una consigna de este programa sería nunca más un Luis Echeverría más, ¿no? Bueno, Luis Echeverría Álvarez, recordemos, tenía su lema, el de arriba y adelante. Hoy cumple 100 años, es el más longevo de los expresidentes, y por ahí algunas crónicas que estuvimos buscando. El año pasado él estaba, así lo describió, por ejemplo, María Modesto Gil, que fue su asistente durante 25 años, que estaba arrinconado en una recámara de lo que pues, fue su residencia. Y según una nota de hoy, pues en la tarde, por ejemplo, mencionaban que iba a celebrar vía Zoom con 5 de sus hijos y 30 invitados, entre los que se nombraron, fíjense ustedes, al líder nacional del PRI, Jorge de la Vega Domínguez. Él fue director general de CONASUPO cuando estuvo él, recordemos la Comisión Nacional de Subsistencias Populares. Me parece que importantísimo mecanismo gubernamental que desafortunadamente pues lo echaron a la basura. También estuvo o le grabó un mensaje a Augusto Gómez Villanueva, exsecretario general de la CNC, ¿se acuerdan ustedes de la Confederación Nacional Campesina? Aquellos sectores que tenía el PRI de antaño, y también fue secretario general del Consejo Nacional del PRI. Esto estamos hablando de los años 70 del siglo pasado, y también ahí lo pusieron ahí a ver si lo desmienten o a ver si efectivamente estuvo ahí Porfirio Muñoz Ledo, que fue secretario de Trabajo y Previsión Social en época de Luis Echeverría. Acabo de leer una nota en 2 periódicos y señalan que pues, efectivamente Echeverría no estuvo en la fiesta que por Zoom, estamos hablando que su hija le grabó varios mensajes y que posteriormente se los iba a presentar. Bueno, pues Luis Echeverría Álvarez, famoso Lea, es el principal señalado por las matanzas del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, cuando él era secretario de Gobernación de Gustavo Díaz Ordaz, y también de la matanza del Jueves de Corpus del 10 de junio de 1971. Ahí recordemos que ya él era presidente. El Jueves de Corpus del 10 de junio fue llamado como el Halconazo, donde hubo pues extraoficialmente más de 200 muertos y que fue considerado como pues prácticamente un recrudecimiento de la guerra sucia. Recordemos ahí, algunos autores ubican su inicio por ahí de la década de los 50, otros lo ubican en la década de los 60, pero en fin, sea uno o sea el otro, recordemos que aquí en México pues siempre ha habido pues desapariciones forzadas, torturas, etcétera, hacia la oposición, sobre todo pues antaño, ¿no? Y pues en la época de Gustavo Díaz Ordaz, ahí sí que se recrudeció, y también con Luis Echeverría, insisto, sobre todo a partir de la década de los 70, que pues fue un gobierno, ya digamos, pues no tan en los finales de Gustavo Díaz Ordaz, sino que pues ahí con Luis Echeverría como secretario de Gobernación y luego ya como presidente, pues hubo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, robo de infantes, entre otros delitos de lesa humanidad. Habría que ver, por ejemplo, pues varias películas y varios libros que hay al respecto. Yo les recomendaría, por ejemplo, la de Canoa, de los sucesos allá en Puebla, la de Rojo Amanecer, ahí pues donde estuvo María Rojo, y que pues ubica todas las escenas en Tlatelolco, que pues sin modificar el cuadro en una sola vivienda, pues ahí nos hacen vivir todo el horror que seguramente han de haber padecido los habitantes de Tlatelolco. También está la película del Bulto, ¿no? Si la pueden ver ustedes también, y por supuesto la película de Roma. Y todas estas cosas, pues para deshacerse de opositores políticos, tanto armados como no armados. Aunque también hay que decir, Luis Echeverría Álvarez fue en su tiempo, pues, de alguna manera muy eficaz también en la cooptación de varios luchadores sociales que pues finalmente terminaron ahí en su gobierno. También por ahí hay otra película que no recuerdo ahorita el nombre, pero también habla sobre la guerrilla urbana,
que también sería muy interesante de ver. Bueno, pues durante el gobierno de Luis Echeverría Álvarez destacan los movimientos guerrilleros insurgentes, por ejemplo, el de Genaro Vázquez con su asociación cívica guerrerense. Recordemos que a Genaro Vázquez lo asesinan en 1972, Lucio Cabañas, que también fue asesinado en 1974, él comandaba el Partido de los Pobres, la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. Está también la Liga Comunista 23 de septiembre, que fue creada en 1973. Recordemos que en ese año justamente muere Eugenio Garza Sada, el empresario del Grupo Monterrey, en un intento frustrado de secuestro hacia él. Por ejemplo, lo relata Fabricio Mejía en uno de sus libros que se llama Un hombre de confianza, incluso hace una narración de lo que sucedió también con el hijo de Rosario Ibarra de Piedra. El hecho es que esta muerte, no quisiera yo llamarlo asesinato, porque me parece que fue ahí, pues, no quiero ponerle ningún adjetivo, se dio la muerte desafortunada de Eugenio Garza Sada, pero lo que sí, y en eso coinciden varios textos, es que desde este episodio hubo pues muchísima mayor represión por una parte, pero también confrontación con el sector empresarial por la forma en que Luis Echeverría Álvarez estaba manejando la política aquí en México. Ya que hablamos de todo eso de México, pues ahí pareciera ser que Luis Echeverría quería ser un candil de la calle. Luis Echeverría abrió la puerta a muchos exiliados de América Latina, que recordemos que en aquellos años pues fue nuestro continente muy golpeado, ahora sí que por dictaduras militares, y sí, hay que decirlo, el hecho de que hubieran venido aquí personas de muy distintos países, sobre todo de las dictaduras militares, les salvó, podríamos decirlo, la vida no a pocas personas que fueron perseguidas precisamente por estas dictaduras. Ahí está pues, Chile, por supuesto, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, etcétera, ¿no? También hay que decirle que hay muchas lagunas en lo que respecta a su actuación, pues obviamente tanto dentro de México como fuera de México, el antes, por ejemplo, cuando él fue secretario de Gobernación, el durante también y después de su mandato. Algunos autores, por ejemplo, sostienen que tanto él como Gustavo Díaz Ordaz fueron agentes de la CIA. Y para esta ocasión no alcancé a ubicar, digamos, el texto que leí en algún momento, donde hasta vienen los números de agentes que tenían tanto Díaz Ordaz como el propio Luis Echeverría. Bueno, estábamos hablando de la parte de la política exterior de Luis Echeverría. Pues recordemos, en aquella época estuvo impulsando a los países del tercer mundo, al movimiento de los países no alineados. De hecho, allá en la Ciudad de México, en San Jerónimo, creó el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo. Ahí todavía recuerdo que estaba muy, muy joven, la verdad es que sí alcancé a ir, y me acuerdo que en aquel entonces sí que había muchos exiliados argentinos y chilenos principalmente, y digamos que ahí pues ahora sí, como diría el cantautor Fernando Delgadillo, uno siempre está influenciado por alguien, y ahí me acuerdo haber recibido mis primeras influencias de la realidad latinoamericana, de cómo se vivía, no solo en el país, sino también fuera de nuestras fronteras. Echeverría auspició, por otra parte, la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, apoyó a gobiernos no afines a Estados Unidos, como ya mencioné el caso de Chile, Salvador Allende, en el gobierno de la Unidad Popular, y también el de Fidel Castro Ruz, allá en Cuba. Restableció relaciones diplomáticas con la República Popular de China, con Mao Zedong, en 1972, y les decía, dio refugio a muchos exiliados y perseguidos políticos. Ya habíamos mencionado la dictadura de Pinochet, con él rompió relaciones diplomáticas, de hecho, pues hasta asiló a la viuda de Salvador Allende, de Argentina con Jorge Rafael Videla, en Uruguay con Juan María Bordaberry, también con Paraguay con el nefasto Alfredo Stroessner, y con Bolivia, entre otros países, pues Hugo Banzer Suárez, en los cuales pues el gobierno mexicano tuvo una amplia apertura a la recepción y pues ahora sí que de apoyo a la disidencia de estas dictaduras militares. Les decía, pues sí, no hay que reconocer que salvó vidas y salvó a gente de la prisión, de la tortura, de la desaparición forzada. Y también, por ejemplo, aquí habría dudas de lo que pasó con la muerte del gran poeta Pablo Neruda, en donde pues hay crónicas que inclusive el gobierno de Pinochet lo asesinó vía algunos fármacos que le metieron por ahí, o que si realmente pues fue una muerte natural, entre comillas. Con Francisco Franco tampoco tuvo relaciones formales, y ante el fusilamiento de varios presos vascos pidió la salida de España de la Organización de las Naciones Unidas. También hay que decir, en 1975
apoyó que en México se realizara la primera cumbre mundial sobre la mujer. Aquí, por cierto, hay un libro muy interesante de una minera boliviana que se llama Domitila. Por ahí ojalá pudieran encontrar este libro que se llama Si me permiten hablar, en donde justamente habla de las grandes diferencias que había en las realidades latinoamericanas en todos los países, ¿no? Por un lado, Domitila se queja en el libro de que pues veía a mujeres que bajaban de autos muy lujosos, con choferes y todo, mientras pues que ella vivía en una realidad totalmente diferente a la que vivían pues las señoras o las mujeres que tenían pues, amplio poder económico. Luis Echeverría también impulsó la formación de relaciones entre México y China, ya lo habíamos mencionado con Mao, pero aquí lo que valdría la pena señalar que esto fue en un contexto de gran tensión precisamente entre este país asiático y Estados Unidos por el reconocimiento de la guerra de Vietnam. También promovió condenas al gobierno de Israel y estrechó vínculos con Yasser Arafat y la Organización para la Liberación de Palestina, que también hay que señalar por ahí en 1975 abrió su representación en nuestro país. Echeverría, al término de su sexenio, buscó ser secretario general de la ONU, quizás, y no sabemos si esto únicamente se refirió a la parte de la búsqueda de la ONU, o bien si el gobierno de Estados Unidos le permitió tener esta apertura, pues ahora sí que tan amplia hacia el resto de América Latina y otros países, para algunos mal o bien pensados, como ustedes quieran mencionarlo, pues era para restarle protagonismo precisamente a Fidel Castro, ¿no? Ahí lo dejamos para el análisis. Yo no me atrevería a pronunciarme de un lado o en otro, pero pues ahí están las hipótesis para las personas que se dediquen a meterse más de lleno a este tema. El hecho es que cuando pues termina su sexenio, Echeverría, pues recordemos lo siguió José López Portillo, pues nada más lo exilió como embajador en México, el embajador de México en Australia, en Nueva Zelanda, y pues digo por si hubiera alguna duda de que lo quería lejos, pero muy, muy lejos. También estuvo por ahí por las Islas Fiji, que si ahí las ubican en un mapamundi verán que pues, no estaban nada cerca de nuestro país. En términos de política económica, les decía Luis Echeverría Álvarez, tuvo problemas, tuvo confrontaciones con la iniciativa privada. De hecho, con él es donde comienza el ciclo de crisis económicas seccionales ya más fuertes de las que hubo anteriormente. Les decía, se confrontó con varios sectores de la IP y aquí, por ejemplo, lo que le reclamaban a él es de que le dio muchísimo mayor peso al Estado mexicano dentro de los papeles de la economía. Recordemos que México se desenvolvió mucho tiempo como un país de economía mixta, es decir, con participación estatal y con participación privada. Por ahí, recordemos que la estabilidad del peso mexicano fue de 12.50, si mal no recuerdo, durante muchísimo tiempo, y después, bueno, nada más habría que recordar que a nuestra moneda le quitaron 3 ceros por la gran depreciación que tuvo, pues ahora sí que el peso mexicano. En la época de Echeverría hubo desequilibrio en las finanzas públicas que derivaron en un incremento súper significativo de la deuda externa, que pasó, fíjense ustedes, de 4,000 millones de dólares a 20,000 millones de dólares, lo que pues hizo que fuera, entre otras cosas, sus implicaciones en la devaluación del peso y una crisis económica muy fuerte al final de su sexenio que le heredó a José López Portillo, que recordemos algunos de sus discursos, prometió ahora sí que defender al peso como un perro, ¿no? Y que nunca más, recuerdo algunos de sus mensajes, nunca más nos volverán a saquear. En algún momento también lo dijo José López Portillo, algunos le cambiaron el apellido a José López Portillo. Bueno, no obstante, Luis Echeverría, dentro de las pocas cosas que pues, vamos a ponerle una palomita si es que pudiéramos hacerlo, pues fue creador de instrumentos importantes para los trabajadores como el Infonavit, el Instituto Nacional de Fomento para la Vivienda para los Trabajadores o el Fonacot, ¿no? También fue promotor de la Universidad Autónoma Metropolitana de allá de la Ciudad de México y también del Colegio de Bachilleres. Bueno, Luis Echeverría fue oriundo, nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Él es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, aunque en ese entonces se llamaba Escuela Nacional de Jurisprudencia. Él comenzó su carrera en el PRI en 1946. Váyanle sumando añitos a él. Tuvo como secretario particular, bueno, fue más bien secretario particular de Rodolfo Sánchez Taboada, entonces presidente del PRI. En diciembre de 1958, es decir, 12 años después, fue nombrado subsecretario de Gobernación. Ya estamos hablando de la época de Gustavo Díaz Ordaz, y
obviamente, pues cuando Gustavo Díaz Ordaz, pues ahí va, él lo sucede, ¿no? Y también, pues podríamos mencionar que Luis Echeverría es el último secretario de Gobernación que ha sido presidente de México. Hasta en aquellas décadas se mencionaba que ya llegar a la Secretaría de Gobernación era pues una altísima probabilidad de ser el sucesor del presidente de la República. Bueno, de la época más oscura de los crímenes que hizo Luis Echeverría Álvarez, o de los que hay amplia evidencia de que así sucedió, él fue acusado de genocidio por la entonces Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, llamado FEMSP, que funcionó de 2002 a 2007, estamos hablando pues, prácticamente en periodos panistas. Él fue acusado de participar en la organización de la matanza del 2 de octubre, cuando era secretario de Gobernación de Díaz Ordaz, y también por su responsabilidad en la desaparición forzada de personas, por la que recibió, o por lo que recibió más bien, 2 órdenes de aprehensión por presunto genocidio. Luis Echeverría ha sido el único presidente que puede distinguirse, si lo pudiéramos mencionar, de 2 cosas. Por un lado, de comparecer ante un ministerio público, esto fue en julio de 2002, en donde él no aceptó su responsabilidad ni del 2 de octubre ni del 10 de junio, es decir, del halconazo, y no sé si en el como del cinismo, pues señaló que había sido una tragedia nacional. El segundo punto es que digamos, al que se le ha afincado ya como tal el cargo de genocidio, que es un delito de lesa humanidad que hay que recordar no prescribe y por lo cual le giraron la orden de prisión. Esto fue el 30 de junio de 2006, justamente antes de las elecciones que confrontaron a Felipe Calderón con Andrés Manuel López Obrador. En aquel entonces, debido a su edad, ya tenía 84 años, por ahí más o menos, cumplió una sentencia durante 3 años en su casa, hasta que el 27 de marzo de 2009, el quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de Primer Circuito ordenó su liberación. Aquí habrá que decir bendita justicia mexicana. Y esto, fíjense ustedes, por falta de elementos para procesarlo, pero ahí, digamos, con las reservas de ley, que pues dejó abierto el proceso. Yo añadiría ahí el adjetivo y también congelado, para que supuestamente ante nuevas pruebas o evidencias, que hasta ahora que sepamos no se han dado, bueno, pues esto pudiera retomar el proceso, y es decir, el caso, y pues por lo tanto podemos decir que ahí el proceso sigue abierto, pero pues, ahí sigue abierto. Lo más reciente, podríamos hablar de 2 hechos. En 2019 se le envió un citatorio a Luis Echeverría tras un amparo promovido por el Comité del 68, que consideró que la actual Fiscalía General de la República ha sido omisa, uy, qué raro, en su deber de investigar los hechos. Y en octubre de 2021, es decir, el año pasado, el gobierno del presidente López Obrador anunció la creación de la Comisión por el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, justicia a las violaciones graves a los derechos humanos cometidos entre los años 1965 y 1990, es decir, un periodo que precisamente estaría involucrando a Luis Echeverría Álvarez. Otros datos curiosos de él, si pudiéramos llamarlos así, cómo no recordar, el 14 de marzo de 1975, Luis Echeverría fue a inaugurar cursos en la UNAM. Estuvo en el auditorio de la Facultad de Medicina. Muchos estudiantes se manifestaron en contra de su presencia, lo corrieron con gritos de fuera, fuera, asesino, asesino, y cuando salía le lanzaron piedras y una de ellas le dio en la cabeza. Luis Echeverría los acusó de fascistas y de ser movidos por la CIA. Recientemente hay crónicas y hay fotos que lo ubican nuevamente en la UNAM, pero en esta ocasión pues para recibir su segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Ahí lo están viendo ustedes. En 1976, también otra época u otro hecho muy significativo de su administración, se publicó la aún famosa página blanca de Excelsior, que derivó la salida en pro de la libertad de expresión el 8 de julio de 1976 de su director Julio Scherer García, que ahí lo están viendo ustedes en una foto donde iba, entre otros personajes, con Miguel Ángel Granados Chapa y con Vicente Leñero. Y pues esto a su vez dio a pie al lanzamiento de la revista Proceso. Esto sucedió el primer número de la revista Proceso el 6 de noviembre de 1976. Es interesante ver cómo, o qué preguntaría, o cómo vería Julio Scherer García la actual situación de la revista Proceso. Sería interesante, ¿no? Y bueno, ahora que estábamos hablando de la revista Proceso, pues según esta revista, Luis Echeverría Álvarez amasó una gran fortuna con la creación de una docena de empresas inmobiliarias que generaron a su familia millones de pesos en ganancias justamente desde 1976.
Según diversos reportajes, tiene al menos un terreno en Playa del Carmen, una casa y un hotel en Cuernavaca, y otro inmueble en Guanajuato, uno más en Zihuatanejo. Y hace poco, uno de sus hijos, Álvaro, desafortunadamente se suicidó en Cuernavaca. Y bueno, pues esto sí, sí hay que lamentarlo, nunca es bueno hablar de este tipo de noticias. Pero ya hablando de otros familiares de él, pues cómo no recordar algunos de los familiares del propio Luis Echeverría, por ejemplo, la esposa, que nunca aceptó llamarse la primera dama, sino que la llamaran compañera. Estoy hablando de María Esther Zuno Arce. También en aquella época de Luis Echeverría se hablaba de los ciudadanos, ¿no? Desde ahí creo que nos aparece el ciudadano fulano de tal, y ya no hablar de señor, ni señora, ni etcétera, sino digamos ahí fue otra de las cosas donde estuvo pues presente la mano de Luis Echeverría Álvarez. Y ahora que hablamos de la esposa, pues cómo no hablar de su cuñado Rubén Zuno Arce. Si ustedes han seguido las series de narcos que hablan sobre México, pues de alguna forma hablan de Rubén, que se le vincula mucho a Miguel Ángel Félix Gallardo, y bueno, pues con los nexos que tenía con él, y también lo han involucrado con el asesinato de la gente Camarena, Kiki Camarena. Pues ya sabemos que se han hecho un montón de alocuciones sobre este tipo, e inclusive se habla que en la misma casa de Rubén Zuno Arce pues fue asesinado el agente Kiki Camarena. Curiosidades del destino: Luis Echeverría Álvarez conoció a su esposa en la casa de Frida Kahlo.